¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Dialogando, programa de entrevistas producido por la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Hoy está con nosotros el profesor Pedro Isaías Flores Chumpitaz. Él es máster en Dirección Estratégica, especializado en Marketing de la Universidad León de España y licenciado de Periodismo de esta casa de estudios, la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Él hablará con nosotros hoy día sobre el periodismo transmedia, que muchos lo consideran una nueva frontera del periodismo. Sin embargo, el periodismo transmedia no tiene nada de nuevo. Profesor, muy buenos. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, muchas gracias a las personas que nos ven. Sí, para hablar del tema transmedia tenemos que hablar, para los oyentes y para ti, el tema de la narrativa transmedia como tal. Y todo parte de un artículo que publicó Henry Hawkins allá por mediados del año 2001 y en adelante sobre el tema transmediático. Y él comienza a explicar cómo los medios comienzan a extrapolar la información y a generar nuevos contenidos en base a una temática que parte de un punto y comienza a diversificarse en otros. Toma, por ejemplo, el tema de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De cómo Star Wars, ¿no? Cómo esta información que parte de una película, ¿no? Muy conocida, comienza a extrapolarse a través del tema del cómic, comienza a extrapolarse a través de programas especializados, comienza a extrapolarse a través de programas radiofónicos especializados y comienza a extrapolarse más adelante ya con las nuevas plataformas a través de la creación de nuevas historias. Ya las personas comienzan a crear incluso sus propios cortos. Hay un corto en Canadá buenazo sobre el tema de la Guerra de las Galaxias. Incluso también ya comienza a extrapolarse con el tema de los nuevos medios. La gente comienza a opinar incluso de los personajes. Hablan ya de los personajes, no solamente ya de la misma serie en sí. Involucramos personajes, involucramos contenidos. Incluso la gente quiere saber nuevas historias de las personas que estuvieron involucradas. Entonces tenemos incluso la cadena del merchandising, por otro lado, claro. En lo que es el marketing. Entonces tenemos toda la cadena, todo el círculo que me lleva siempre al mismo punto. No, en el transmedia siempre todo va a llegar al mismo punto. Es una convergencia mediática en la cual todos los medios están dentro de en un ecosistema, se le llama hoy en día. Usted ha citado el tema, el caso de la película de Star Wars, también hay publicidad transmedia. Sin embargo, el contenido transmedia no solamente es aplicado a la publicidad ni tampoco al tema del cine, sino también es aplicado al periodismo. ¿Cómo se puede aplicar el transmedia al periodismo, que es lo que nosotros ejercemos? Vamos por partes. Quien amplifica ya la información de Hawkins fue Carlos Escolari. Carlos Escolari escribe en el año 2013, en la segunda edición, el libro de narrativas transmedia, ¿no? Por la editorial Deusto, de España, ¿no? Carlos Escolari es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de España, Fabra de España. Entonces, él comienza a decir que el periodismo es transmediático porque siempre lo fue. O sea, la gente siempre comenzó a dar a conocer informaciones. Y él se basa en una tesis de Moengli, que es una tesis que él descubre, pues esta tesis es Moengli, que se difunde en la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Y ahí se plantean las 6 variables del periodismo transmediático. ¿Cuáles son esas 6 variables? Son 6 características del periodismo transmedia. La expansión. O sea, el periodismo transmediático de por sí se expande, se ramifica a través de diferentes... ¿Lo que se le llama la viralidad? Sí, pero más allá de la viralidad, se expande mediante la creación de nuevos contenidos. Las personas participan de los nuevos contenidos. Tú y yo podemos participar de ese video incluso después creando un nuevo contenido en Facebook. Podemos incluso retuitearlo y a través de las diferentes escuelas que existen a nivel mundial. Incluso ellos pueden crear un nuevo contenido en base a lo que nosotros no solamente es compartirlo, sino crear nuevo contenido en base a la principal información. Tenemos también los puntos de vista, ahí entramos al otro aspecto, puntos de vista. Tu punto de vista y mi punto de vista enriquece la información a nivel temático. El tema tenemos de la extrapolación también, ¿no? Que el medio, la información ya no se queda en un medio, se extrapola, se convierte en parte de la vida diaria del ser humano, porque hoy en día ya tenemos el tema del tema de móvil, ¿no? O sea, no podemos estar alejados los periodistas y comunicadores, ¿no? Con el tema de los avances tecnológicos. No podemos estar alejados de eso. También tenemos el tema de la actualidad o proximidad, ¿no? La tercera característica. Sí, que es una variante también del periodismo como parte de sus raíces. Tenemos también el análisis del criterio
o del medio, o sea, tiene que haber rigurosidad al momento de poder difundir una información, ¿no? Hay un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el cual enfatiza mucho el tema de la contrastación de las informaciones. Tengo que contrastar siempre las informaciones antes de difundirla. Luego también tengo el tema del análisis como tal, y allí viene un aspecto muy importante del transmedia, que es el tema del reportaje. El reportaje hoy en día es el rey del periodismo transmedia. ¿Por qué? Porque una información que yo veo a través de mi celular, o un video, o escucho un audio a través de SoundCloud, una pieza de repente de un personaje, un podcast, por ejemplo, también allí, o una pequeña emisión, por ejemplo, en Twitter de 10 o 15 segundos, que es el tiempo que se utiliza, puede generarme a mí una ampliación. Puedo ampliarlo a través de una entrevista, puedo ampliarlo a través de un comentario. Ponerle análisis, nuevos contenidos y todo eso. La diversificación también es otro aspecto muy importante, ¿no? La diversificación está asociado al tema de la segmentación. Hoy en día el transmedia o lo transmediático segmenta también públicos. Yo segmento mi información. Por ejemplo, esta entrevista está segmentada probablemente. Lo difundo a especialistas del área. Pero probablemente hay un incurioso en internet que dice, no, a mí me interesa el tema transmediático. Ya sale de la frontera y comienza a investigar y crea un nuevo contenido. De repente, probablemente esta información, él abajo va a agregar un enlace. Entonces, el enlace me amplía la información de lo que estamos conversando ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto está involucrado al tema del transmedia. El transmedia, según Scolari, siempre existió, sino que ahora con los nuevos medios ya se abrió aún más, ¿no? Cuando aparecían, por ejemplo, el tema ¿Por qué se dice que el transmedia siempre existió? Sí, te explico. Porque siempre hubo ese tema de difusión constante de informaciones. Por ejemplo, si vemos a la evolución del periodismo a través de lo que es la Gaceta, el Diario de Lima, el Diario de Lima, medio comercial, que era un medio que pues, se utilizaba para saber la llegada, por ejemplo, de barcos, la llegada de encomiendas. Ya, el medio llega a mi mano, llega a la mano de la persona, yo lo leo, lo comento con otra persona y luego esa persona lo transmite a otra persona y escribe una carta. Luego esa carta la escribe y luego esa carta llega hacia otra persona. De repente es un pedido. Ya estamos hablando de 2 o 3 medios que están involucrados allí. Pero esta información se expande con la aparición ya del tema de la radio. La radio comienza a expandir informaciones, ¿no?, del medio impreso. Hasta ahí tomamos 2 medios. Pero cuando aparece la televisión, expande la información de la radio y expande la información del medio impreso. Ya hablamos de 3. Incluso se hablaba de que si aparece la televisión va a desaparecer la radio y el medio impreso. Y eso no es así. Cuando aparece el tema del internet y los nuevos medios con la web 1.0, porque hay un libro que se llama Ciberperiodismo en el Perú, ya de la Universidad de Piura. Ahí habla de los primeros medios que incursionaron en ese tema, ¿no?, de expansión a través de lo que es en la web y el HTML, ¿no?, y el multitexto, ¿no?, y el hipertexto, ¿no? Entonces tenemos al diario El Correo, que fue el primero que comenzó a difundir esa información. Luego vino el comercio, en radio fue RPP, en revista fue Caretas, ¿no?, y así comenzamos a ampliar. Pero ya con la aparición de las redes sociales, con lo que es Facebook y luego con la aparición de Twitter, con Pinterest, Instagram, Snapchat y diferentes tipos de aplicaciones. Diferentes tipos de aplicaciones, ya la información se comienza a masificar. ¿Y cuánto ha amplificado entonces el ejercer periodístico, este contenido transmedia, el transmedia, cuánto ha amplificado, a diferencia de antes, de que era el del diario pasaba a la radio, de la radio a la televisión, con contenidos diferentes? Ahora que hay internet, hay redes sociales, sí, ¿cuánto lo ha mejorado? Mucho. Vamos a un ejemplo bien práctico, ¿ya? O sea, del avión Avic Air, el avión que se estrelló, 66, el avión de Egipto, que es... Claro, 66 personas murieron, ¿no? Ya. Analicemos el caso. Un tuit de la televisión española, de televisión española, difunde, ¿no?, la desaparición de un avión en el mar. Muy bien. Sobre el mar. Entonces, tenemos esta información. Luego esta información comienza a ser amplificada por diferentes medios, ¿no? Algunos dicen que probablemente fue un atentado. Otro medio difunde y dice que Francia aún está investigando si probablemente fue un atentado. Pero en
en esta interpolación Todo eso casi en tiempo real, ¿cierto? de información entra a tallar un periodista que es Hugo Coya, que publica un tuit donde se ve una infografía del recorrido del avión y de la zona donde desapareció. Incluso grafica a nivel estadístico la información difundida a través del radar. Entonces ahí vamos bien. Luego, esa información a nivel de radar ya es amplificada por otros medios de información como El Mundo, como el ABC, e incluso se ve ya una animación a nivel 3D del avión donde desapareció y la zona. Incluso ya las personas comienzan a difundir por Google Maps, por la descripción, códigos que me da el radar, y por Google Maps ya ubico la ubicación, ya tengo la ubicación del avión. Entonces publico por Google Maps y ya comienzo a amplificar. La República, el Comercio comienzan a brindarme más información y a enriquecerlo. Y ya comenzamos a contar otra historia. La BBC comienza a brindarnos otros datos. Por ejemplo, que un iraquí que había perdido su madre en Francia se encontraba dentro del avión, ¿no? Un caso. Dos casos, dos canadienses que también estaban allí en intercambio. Van enriqueciendo este reportaje. Exacto, vamos enriqueciendo el reportaje. Ya no solamente es el avión, ya no solamente es el código del avión. De dónde se han movido, sino también quiénes eran parte de. ¿Quiénes son los personajes involucrados en ese tema? Entonces vamos amplificando toda la información de el tema del accidente aéreo. Y aún se sigue amplificando más este tema, ¿no? Pero todo partimos del punto de un tweet, ¿no? Giramos toda la información en base al tweet y la amplificamos a través de incluso las redes sociales. El Facebook comienza a amplificar la información, también los diferentes medios internacionales lo comienzan a amplificar. Se comienza a generar un intercambio de información, sobre todo en el tema de especialistas. Aparecen ahora los especialistas hablando del tema de la seguridad, en el tema del tráfico aéreo, y ya entran otros personajes a tallar en esta historia. En el transmedia entra un elemento muy importante que es el storytelling. El storytelling entra dentro de la narrativa. En la narrativa transmedia es la forma como contar una historia. Yo tengo que saber cómo transmitir una historia al televidente, a la persona que me escucha por radio, a la persona que me lee un impreso, etc. Entonces tengo que saber cómo diversificar y amplificar muy bien esa información. El storytelling involucra todo eso: personajes, historias, sucesos, hechos, acontecimientos, e incluso se va a seguir amplificando más, ¿no? Otro ejemplo bien clarísimo, el 11M, ¿no? El atentado de Madrid. Ya tenemos el 11M, cómo ocurrió en su momento, pero cuando recordamos nuevamente el 11M, nuevamente vamos al antecedente y a los protagonistas, y vamos nuevamente a Atoche, y nuevamente vamos al lugar donde ocurrió el accidente, y vamos y entrevistamos a las autoridades. Exacto. Y seguridad. Pero los temas para hacer periodismo transmedia no solamente pasan a nivel internacional. ¿En el Perú también se hace transmedia? ¿Cómo va el transmedia en el Perú? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en el tema transmediático en el Perú se desarrolla en la práctica. Por ejemplo, tenemos ya ahora la nueva redacción transmedia, que ya se está aplicando mucho el comercio en los medios impresos online, y también la República, e incluso también RPP. ¿Cómo es eso? Yo escribo un texto de 4 o 5 líneas y luego lo que llama Scolari, yo comienzo a enlazar historias. Escribo un texto de 4 líneas, pero lo enlazo con una página web que guarda relación con mi lead, con mi noticia importante que le he amplificado. Luego escribo otro texto de 4 líneas y lo amplifico con un video. O de repente le puedo agregar un blog. Y luego lo amplifico con un comentario que yo he grabado en SoundCloud o un podcast. Y luego lo amplifico de repente con una noticia que yo he difundido a través de mi canal de Bluetooth. Entonces, todas las informaciones se van enlazando. Para crear un nuevo contenido, ¿no? Si tú revisas, por ejemplo, los reportajes que han difundido ahora El País, el ABC, la BBC, ya manejan la nueva redacción transmedia. Entonces, en la práctica se ve. En España se maneja mucho este tema. Hay un estudioso de apellido Orihuela, que es de la Universidad de Navarra, de España, que también ya nos habla de los nuevos medios. En Brasil tenemos a Redó. Redó es la Universidad Estadual Paulista.
¿no? Que ya hay una especialización en maestría transmediática, entonces ya no se habla de la forma como contar una historia. Hay una tendencia transmediática en España muy fuerte, que es el estudio de la comunicación transmedia, de los contenidos transmedia. ¿En el Perú también hay la misma tendencia? ¿Estamos yendo hacia esa misma tendencia del estudio de lo transmedia? Sí, ya hay algunas universidades acá en Perú que están aplicando estudios o seminarios sobre el tema transmedia. Ya han venido especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, para dar esos temas sobre el tema transmediático. Hay una tesis ya de la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que habla sobre el tema transmedia asociado a Harry Potter. ¿Y cuán importante es que un alumno, periodista en especial, aprenda transmedia, domine los contenidos transmedia? Es que uno tiene que adaptarse, utilizando la frase Scolari, los viejos medios tienen que adaptarse a las nuevas formas de expresión. O sea, yo tengo que adaptarme incluso al nuevo público. Imaginemos, imaginemos que un joven empieza este año a estudiar periodismo. El público de este año, a los 5 años que va a terminar, ya cambió. O sea, yo tengo que adaptarme al nuevo público que va a un prosumidor que va a consumir esa información. ¿Cuál es la característica de este nuevo público, a diferencia del público tradicional? Estamos hablando de un público millennial. Ya entramos a tallar a otro tema, el tema del millennial. O sea, hay más de 3 millones de jóvenes que son millennials, que son jóvenes que tienen de 18 a 25 años, son jóvenes tecnológicos. Son jóvenes que ya difunden información, son jóvenes que están vinculados, por ejemplo, al Snapchat, por ejemplo, ¿no? Ya hay jóvenes que no usan Facebook porque es una red muy pública y prefieren una red privada que es el Snapchat para poder comunicarse con sus pares, ¿no? Y a través de esos medios también difunden información, contenidos y publicidad. Y utilizan muy bien todos los medios, Instagram, Twitter, y se comunican en base a eso. Y no prescinden de los medios tradicionales que vino a ser la radio, la televisión y el medio impreso. La radio, como tal, le añaden otro punto importante, que es la radio móvil. O sea, yo en mi celular sintonizo una radio y ya está. O entro en la página web y sintonizo la frecuencia de tal emisora y ya está. O sea, entro a la página web y escucho la radio. O sea, no tengo por qué ir a una radio ahora y sintonizarla, ¿no? Entonces, la expansión de los medios me lleva a eso, a adaptarme a las nuevas formas de poder contar una historia. Si una persona en esos tiempos no se adapta, entonces no formas parte de la historia del transmedia, ¿no? Ahora, hablemos del transmedia como tal. El transmedia como tal nace también de otras corrientes, que es del tema multiplataforma, el tema crossmedia y el tema transmedia. ¿Cuál es la diferencia entre multiplataforma, crossmedia y transmedia? Scolari lo plantea muy bien y la tesis de la Católica asociado al tema de transmedia y Harry Potter lo plantea muy bien. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Por ejemplo, tengo un video de una película, por ejemplo, imaginemos de Disney, ¿no? Que está en video. Luego voy al cine, ahí van 2 medios, bueno, es la misma historia del video y es la misma historia en el cine, y luego tengo el cómic. Y los 3 me cuentan lo mismo. No hay una amplificación de la información. O sea, si yo buscara algo más, tendría que ir a una red social para escuchar o ver un comentario vinculado al video, o un comentario vinculado a la película, apreciación de un crítico, o una apreciación en relación al tema del cómic. La información es tal y cual como aparece en los 3 medios, en los 3. Es igual. Múltiples plataformas. Es multiplataforma. Exacto. ¿Y el crossmedia? El crossmedia, por ejemplo, es una comunicación lineal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una información que parte de una página web, muy bien, entonces, pero solamente me publica la información como tal, pero entonces tengo que seguir la ruta al blog para poder amplificarla. Y tengo que seguir la ruta y al video para poder amplificarla. O sea, y tengo que seguir de repente a un comentario para amplificarlo, pero todo es un proceso lineal, todo es un proceso lineal. En cambio, el transmedia no, el transmedia es una información que puede extrapolarse y generarse y diversificarse en diferentes medios en un solo instante, ¿no? Siempre con personas especializadas, ¿no? Hay el límite en el tema transmedia, que es el tema de la rigurosidad. O sea, X dice, por ejemplo, que un tema de humor puede ser transmedia, probablemente sí. Sin embargo, si ya hablamos de las narrativas aplicadas a los medios o las nuevas plataformas,
ya viene el tema de la preparación de la persona, ¿no? De cómo analizar la información antes de poder soltarla, ¿no? Por ejemplo, el tema de, si no lo hemos contado seguramente, el tema del profesor, ¿no? Que lo hemos visto en Canal 5, ¿no? Que sube a un vehículo. La noticia del profesor que imparte clases de historia en Exacto. un vehículo de transporte público. El profesor sube a un vehículo X e imparte clases de historia. Eso. Y es el hecho noticioso, la noticia. Muy bien. Y como tú muy bien lo dices, y está perfecto lo que tú me dices. Lo difundió a las 8, pasadas las 8:20, Canal 5. Hasta ahí tenemos un medio. Pero la réplica vino en YouTube con el video. Ese video fue difundido a través de redes sociales. Ya tenemos 3 medios. En la página web de Canal 5 la gente comenta, es un excelente profesor, nunca dice lo mismo, siempre me cuenta la historia de manera diferente en el vehículo. Mira cómo se va amplificando la información por la página web, por el Facebook. Déjenlo trabajar, es un profesor que se está ganando la vida de esa manera. Mira cómo se va amplificando por este lado. Luego ya no es un medio, entra a Radio Capital, que lo amplifica. Y a través de su Facebook también amplifica la información. Y lo amplifica con la misma noticia, el mismo video de YouTube. Exacto. Que lo publicó Canal 5. Y tienes a RPP, que es el mismo grupo, la misma corporación. Entonces también lo amplifica y se comienza a generar nuevos contenidos. Y le hacen una entrevista incluso a esta persona. Si ya estamos hablando de una extrapolación de la información que parte de un medio y genera comentarios. Y se enriquece en base a ese tema. Otro tema, por ejemplo, fue difundido por un colega, el profesor Adolfo Flores de la Universidad Privada del Norte, que yo conozco, que difundió un nuevo adaptador que tú lo colocas al oído y tú puedes escuchar a una persona que habla un idioma distinto al tuyo y tú lo entiendes. Y él coloca el link de la página web y él coloca, las personas ya no necesitan estudiar inglés para poder entender a otros que hablan su lengua distinta. Una pequeña línea y coloca la información. Y abajo comienzan a contar, profesor, ¿cuánto cuesta el video? Y te enlaza con el link. Entras al link y te cuesta $129 ese aparatito que te permite a ti entender a otra persona que habla distinto tu idioma. En tiempo real. Sí, en tiempo real. He visto el aparato. Y luego, después de ese aparato, se comienza a amplificar en otros medios. Y la gente habla ya del aparato, que están esperando la salida del aparato. El aparato aún no ha salido, pero ya le han creado lo que se conoce como posicionamiento esperado. O sea, cuando un producto no sale, pero genera expectativa por sus características como tal y atributos, es posicionamiento esperado. ¿Este contenido transmedia ha obligado a los medios de comunicación a migrar hacia las corrientes digitales, hacia la nueva comunicación? ¿Eso quiere decir que va a desaparecer los periódicos? O sea, simplemente ya va a dejar de ser impreso como pasaron en muchos países y vamos a ir al contenido digital. ¿Hay un tiempo para eso? Hasta el momento en nuestro país vemos que la amplificación de las informaciones que se dan por el tema de las redes sociales aún se sigue difundiendo por los medios impresos. O sea, el comercio, si analizamos cifras y data, el comercio aún sigue vendiendo una cantidad de periódicos los fines de semana que supera los 300.000. O sea, más allá de que amplifica o difunde la información en videos y demás medios a través de tu página web y demás, sigue vendiendo. En la semana también vende más de 180.000 ejemplares, o sea, sigue vendiendo. No ha bajado su nivel de venta, ¿no? Eso decían antes, ¿no? Por ejemplo, la aparición de los nuevos medios va a hacer desaparecer los medios impresos. Eso forma parte de la historia del periodismo, pero en realidad no es así, ¿no? Pero sí un periodista debe adaptarse a los nuevos contenidos transmedia. O sea, no solamente se debe quedar con lo que vendría a ser más análisis de una información sacada de cierto medio, sino también empezar a hacer infografías y a generar nuevos videos y más contenidos. Es necesario que un periodista domine muchas... Sí, te explico. Un periodista transmediático, que es el término que ahora actualmente ya se maneja, que es un término que ya manejamos nosotros, es un periodista que tiene que manejar tecnología.
O sea, no solamente la redacción, tiene que manejar diseño, diagramación o infografía en 3D, tiene que aprender, saber tomar fotografía, editar en tiempo real, saber cómo grabar su voz como reportaje y difundirla a través de plataformas, saber cómo también generar nuevos contenidos, incluso a través de su propio canal web. No, tú puedes tener tu canal web, todos nosotros también, el camarógrafo que nos graba también. Y a través de ese canal web yo me grabo una información o con mi celular y lo difundo como enlace a mi central. Y mi central hace una pequeña entrada y difunde mi enlace y ya estamos difundiendo. O si no, podemos usar el Facebook Live, ¿no? Agarro Facebook Live, muy bien. El gerente de información te dice, vamos a transmitir en vivo en la radio, muy bien, pero tú tienes tu celular y le dices a tu amigo, oye, Facebook Live de inmediato. Transmites por teléfono y transmites de inmediato por la red. Tus amigos que están integrados a tu red te ven, incluso tu jefe, y ya hablamos también de la hibridación de los medios. Estamos hablando de la radio, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la plataforma web. 3 medios que en simultáneo difunden la misma información. Entonces concluimos que si el nuevo periodista no se alía, no se une a esta nueva corriente tecnológica, a esta nueva corriente digital de los medios, se queda atrás. Claro, hay que hacer una diferenciación. O sea, el término digital, un poco haciendo un paralelo, digital es almacenar información a través de un dispositivo. Eso es digital. ¿No? Por ejemplo, yo tengo mi PPT, lo digitalizo a PDF. Yo tengo un audio, lo digitalizo a través de un formato MP3 o WAV. En televisión tenemos, por ejemplo, el Avid, ¿no? O el Windows Media, etcétera. Lo digitalizo, lo almaceno la información para que en el tiempo pueda nuevamente ver esa información. ¿Y cómo se le puede llamar entonces al periodista que domina las plataformas multiplataforma online? Online, o si no, periodista transmedia, ¿no? Periodista transmedia, es el mejor término. Transmedia o online, ¿no? Es el término, ¿no? Porque hay que diferenciar los términos para poder hacerlo, ¿no? Hoy en día se le llama periodismo online, ¿no? Entonces tengo que saber cómo programarme bien para poder difundir la información y manejar analítica web, porque si no manejamos analítica web no sabemos cómo nuestro prosumidor está actuando en las redes sociales. Ya, tú puedes decir, yo difundo tal información, pero ya la difundí, y eso en periodismo no es así ahora hoy en día, no se puede quedar así. Si tú vas a Perú 21, ellos tienen una sala especializada en lo que es monitoreo de informaciones que se difunden por sus plataformas web. Entonces, ya hay periodistas digitales online o transmedia que están allí, mirando, por ejemplo, difundiendo información sobre el AIR, cuál fue la tendencia. Generamos trending topic, no generamos trending topic, generamos información. Estamos viendo cómo reacciona nuestro público. ¿Qué persona nos vio en ese momento? ¿De qué edad? ¿De qué sector? ¿De qué país? ¿De qué lugar? ¿Cuántas compartires? ¿Cuántas interacciones generamos? Comenzamos a ver la información y la amplificación. ¿Cuánta información más generó? Y la transmisión en vivo, por ejemplo, que ahora hace Correo. Tú entras a Correo, a su Facebook, y ahora hace transmisión en vivo de parte de su programación matutina, ¿no? Incluso también difunden temas deportivos en vivo utilizando Facebook, ¿no? El comercio a veces transmite. Y entrevistas en vivo. En vivo, ¿no? Por ejemplo, una entrevista en vivo que generó tendencia en lo que fue el comercio fue el youtuber peruano. Sí. El primer un japonesito. Lo entrevistaron más de 10.000 personas, hombre, y seguía creciendo, porque tú mirabas el indicador y seguía creciendo las personas que podían ver a esa persona. Entonces tú tienes que saber analítica web, el comportamiento del consumidor. Entonces, hablamos que el periodista transmedia no solamente aprende contenidos de lo tradicional, sino que investiga, tiene que constantemente leer, pero también tiene que aprender manejo tecnológico, plataformas, tiene que diseño, también, que es muy importante hoy en día, tiene que también saber analítica web. Entonces, ya en analítica web estamos hablando de comportamiento del cliente, entonces tiene que saber de marketing. O sea, el marketing también entra a tallar en el tema del periodismo. Exacto. Porque vendes información y de acuerdo a eso te contratan o no, ¿no? Profesor Pedro,
Flores Chumpitas, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, muchas gracias por haber asistido a este CD Dialogando, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti, a las personas que nos ven, seguramente por YouTube o diferentes medios. Siempre recomendarles un buen libro, el libro de Carlos Escolari, Narrativa Transmedia. Se los recomiendo que lo consigan porque allí habla mucho el tema del tema transmedia, cómo Carlos Escolari es un estudioso argentino, amplifica la información y entrevista a la fuente, que es Jenkins, ¿no? Les recomiendo que visiten el blog de Henry Jenkins por internet para que sepan un poco los comentarios que él realiza sobre el tema de la convergencia mediática, ¿no? Al nivel narrativa, ¿no? Que es muy importante. Todos los medios ahora convergen entre sí. Exacto. Profesor Pedro, muchísimas gracias por haber participado de esta edición de Dialogando. Fue el profesor Pedro Flores Chumpitas. Muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista. Nos reencontramos en la próxima edición. Hasta luego.